bienvenida. Seguimos en el marco de Art Photo Barcelona con estos encuentros apasionantes entre gente de este sector al que queremos y amamos tanto, ¿no? Estamos hablando con comisarios, autoras, coleccionistas para un poco desengranar este maravilloso mundo de la fotografía y también poner más interrogantes, yo creo, que luces en el momento en el que estamos. Para ello tenemos hoy a Martín Boyati, bienvenido. Muchas gracias, Ana. ¿Cómo Placer. estás? ¿Qué te trae por Artfoto? Estoy en Barcelona por un mes y pico, estoy dando clases Ah. acá en una universidad, ¿En qué universidad? LSI, Ah, vale. que se ve acá Sí, cerquita. en estos encuentros está también Salvatore Claro, Elefante. sí, tienen un stand. Ujú. Y nada, aprovecho y junto un par de cosas para aprovechar y visitar acá y conocer y mover proyectos. Muy bien, pues bienvenido. Muchas gracias. Para que te sitúe toda esta gente que nos está viendo y no te ubican, voy a hacer una breve presentación, luego ya tu biografía tú la expandes por donde Yo quieras. me ruborizo mientras vos hables. No, porque las hago muy cortas. Bien, perfecto. Y además, tengo que confesarte que preparando tu entrevista he sufrido y disfrutado a la par. Bien. Porque, claro, escuchándote, leyendo, viendo proyectos, creo que necesitamos 10 horas para entender cómo transitas en este mundo, pero bueno, vamos a intentar sintetizar y exprimir tus ideas al máximo en esta media Lo horita. intentaremos. Eres artista visual argentino, eres editor también, ¿no? Ujú. Set Editorial, de hecho es fundador Sí. ¿no? y director. Ujú. Y también docente, como decías, te trae aquí LCI Barcelona para que des clases. Me encantaría, por cierto, venir a alguna clase de oyente. Tu obra investiga la relación entre fotografía y ficción y tienes un interés específico, o lo que yo más o menos he ido por ahí detectando, con las capacidades discursivas que existen en los márgenes del aparato fotográfico y su estructura. ¿Sí? Corrígeme, porque además estoy leyendo Buena para no nota por decir ahora. nada No, incorrecto. está muy bien, está muy bien. Has publicado diversos libros, hablaremos hoy de un par, pero también aquí te trae el Book Market, o sea que también puedes hablar de qué libros nos estás trayendo y has expuesto de manera individual en diferentes espacios y además has recibido reconocimientos tanto como autor y editor. No voy a enumerar todos los reconocimientos porque ¿no? Además eso es lo que ruboriza a veces cuando leen las biografías. Pero sí me gustaría empezar con una entrevista que leí en Beast, que de hecho es una fundación constituida en América Latina, que de hecho es como un espacio interdisciplinario que tiene gran peso la fotografía y a los cuales a mí me fascina, me gusta mucho donde están investigando. Ellos te hacían una entrevista en la que decías dos cosas que ya con esas ya empezamos, que es que te enamoraste de la fotografía cuando descubriste que era mucho más rápida para producir imágenes que la pintura, cosa en la cual podemos estar absolutamente de acuerdo, y que vives enamorado y desencantado de la fotografía. Uh-huh. Sí, o sea, yo estudié pintura, vengo del ámbito de la pintura, como mi atracción a las imágenes viene del ámbito plástico. Pero bueno, durante mi formación me pasó un poco eso, como... o sea, si ves los proyectos, digo, y como las intervenciones que tengo en el campo fotográfico, no es tan difícil darse cuenta que soy una persona muy ansiosa, como que estoy haciendo muchos proyectos a la vez, tengo mi editorial, ahora tengo mi galería, tengo mi librería, publico mis cosas, les publico a gente, a veces diseño, a veces traduzco, a veces como inquieto, culo inquieto, como se dice en Buenos Aires. Y claro, la pintura requiere como otra paciencia y otra estabilidad, ¿no? En la pintura uno puede decir que el pintor permanece quieto y se mueve la imagen, y en la fotografía es lo opuesto, ¿no? O sea, uno es el que se mueve, uno es el que va a buscar las imágenes. Hay casi como una acción un poco más, más dinámica en general, ¿no? Después, si nos metemos en teoría de pintura, pasan otras cosas. Pero bueno, en resumen, llego a la fotografía, eso, como de mi frustración por la pintura y por descubrir esa velocidad, ¿no? Como quizás encontré en el medio fotográfico una manera de dialogar más rápido con mis ideas. Pero ahora tengo ganas de volver a pintar.
Así es. Pero la fotografía te lleva a campos que crees que la pintura no te puede Sin llevar lugar a más allá de dudas. la rapidez. Sin lugar a dudas. O sea, la diferencia que hay entre la producción de pintura y lo fotográfico, como quitando velozmente de la mesa Ujú. las lógicas de composición o de estética, es que una está mediada por un aparato y el otro no. Y el aparato, en el caso de la fotografía, bueno, impone un montón de certificados sobre la imagen, de lógicas maquínicas que responden a procesos de estructuras más grandes, ¿no? Yo soy como muy devoto de los pensamientos de Willem Flusser, que es este filósofo, Ujú. y nada, hay que leer a Flusser, pero un poco la lógica de Flusser es que cada vez que vos haces un clic en una cámara estás desatando un sistema entero, un sistema económico, un sistema técnico, un sistema científico, como no. Nosotros como fotógrafos pensamos que hacemos así, estamos libres, pero en realidad estamos encerrados en este aparatito y en las condiciones que este aparatito tiene. Una entre ellas, como para nombrar quizás la más radical, pero la perspectiva que tiene una cámara fotográfica es una perspectiva albertiniana, es una Ujú. perspectiva que está formada en Europa. Entonces, toda fotografía está intermediada por un punto de vista que viene de un solo lugar en el mundo. La pintura en eso es un poco más, tiene otras lógicas, ¿no? Pero no tiene esa imposición técnica constante. Entonces, eso me atrae mucho a mí me gusta mucho molestar, ¿no? Como en Argentina hay un dicho que es persevera y triunfarás. A mí me gusta decir persevera y molestarás. Entonces, como esas ataduras técnicas que trae la fotografía, a mí me gusta como desobedecerlas. Es Como, como luchar contra la máquina. ergo, bien. Mm. Sí, como me atrae ese ejercicio de estar constantemente como debatiendo con una fuerza, eso, como haciendo ahí unos ejercicios, ¿viste? De tomas de judo, intelectuales, visuales. Pero bueno, al margen de la reflexión, digo, también me gusta ver fotografía. Ujú. Como es medio curioso, hasta medio esquizofrénico, pero me gusta producir imágenes raras, pero después me gusta ver las imágenes. Los fotógrafos que más disfruto son los más Ah, clásicos, sí. sin lugar a duda. Sí, 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 sí. Las imágenes raras que tú dices que ahora iremos Sí. a la obra, son para interpelar, para incomodar, para cuestionar. Sí, un poco sí. Y, no sé, a mí como me interesa todo el tiempo la exploración del lenguaje. Ujú. Entonces, de alguna manera para cada proyecto nuevo que desarrollo, como me gusta hacer el ejercicio de repensar el lenguaje o mi relación con el lenguaje fotográfico. Como mi estética no es estable, o en todo caso lo estable es lo inestable del tratamiento estético por proyecto. Entonces, eso, como estoy como en lógicas de producción estoy siempre a la deriva. Ahora en lo que me gusta ver es lo más clásico, me encanta. Bueno, las Sí, contradicciones del... sí, sin Y lugar a dudas. decías, te comentaba antes de empezar la entrevista que recordaba no, no fue una entrevista, casi fue más una charla con Santiago Jaramillo Mm, en 2020, en el marco de la pandemia, y ahí ya tú le cortabas y le decías, no, para mí la fotografía está siempre en crisis. siempre, sin lugar a dudas. ¿Por qué? Porque la fotografía es el medio más contemporáneo que tenemos para representar la realidad, al menos desde mi perspectiva. Incluso la inteligencia artificial hoy y todas las irrupciones como de reflexión alrededor de eso se siguen parando sobre la lógica fotográfica, ¿no? Mismo los deepfakes y todas estas lógicas de generación de imágenes como son imágenes críticas porque se paran sobre la estructura fotográfica, sobre nuestra manera fotográfica de ver el mundo. Ujú. Entonces yo creo que la fotografía hoy sigue siendo, incluso con la inteligencia artificial al lado, como la disciplina más acertada para hablar sobre las lógicas actuales, ¿no? De nuestra sociedad, en términos de distribución de imagen, distribución de, no sé, relaciones de fuerza políticas, digo, como un montón de ejercicios, yo creo que la fotografía los concentra, todo tiene esa capacidad, y la sociedad actual está en crisis, sin lugar a duda. Entonces, ¿por qué la fotografía no va a estar al lado de eso? ¿No? Sí. Mm. Bueno, estaba pensando dónde me meto en su obra o sigo por ahí, ¿no? Pero quiero, creo que es interesante primero hablar de tu obra y luego volver Sí. a, a ideas que te he escuchado no hace tanto de, ¿no? Como la instagramización de la cultura, ¿no? Pero por ahí, pero bueno, creo que primero, para quien no te conozca, sí que creo que es fascinante contar uno de los primeros proyectos, al menos que yo
ahí te conocí. Bueno, yo ni me acordaba del nombre, que eso también es fascinante, ¿no? Que era cuando me dijeron, vas a entrevistar a Martín Boyati. Entonces miré y dije, pero si es el de La forma bruta, ¿no? Entonces, háblanos de este proyecto que para mí es como... Para mí fue revolucionario cuando lo descubrí. Qué bueno, gracias. No, es un proyecto que hice hace mucho, no me acuerdo. 10 años. Bueno, 10 tengo años. aquí la 10 chuletilla. años, es 10 verdad. años. El año pasado se cumplieron 10 años. Sí. Porque en un momento pensé en reeditar el libro y dije, bueno, aniversario 10 años. Al final no lo hice. Pero fatal, pero mal, bueno. sí. Es un libro editado por la Cursala, ¿no? Es un libro editado por la Cursala, sí. Agotadísimo. Sí, lamentablemente. Yo tengo 2, nada más. No. O sea, por suerte, en realidad tengo 3. Tengo 2 que los tengo yo y otro que lo tiene mi archivo, que es mi madre. Así que está ahí el resguardo. Pero, a ver, es un proyecto que empecé, de hecho lo empecé en un máster de formación acá en España. Yo estudié en la ex-EFTI. En una escuela. Cuando EFTI de era algo Madrid. que valía la pena. Ujú. O cuando era una palabra que significaba algo bueno. Ujú. Yo la pasé muy bien en la escuela, conocí mucha gente muy valiosa en mi Y formación. tal. Y al final fue como un mecanismo de interrogación. A ver, como todos mis proyectos giran alrededor de las lógicas de representación. Y en este caso el proyecto se dirige a los museos y específicamente a la representación del museo en el territorio europeo, ¿no? O desde esta lógica de este lado de Occidente. Y para evitar un poco como ese espacio de representatividad del pasado, elegí, como me concentré en el periodo de la prehistoria. Que la prehistoria es el lugar como muy incómodo para la historia, de hecho se llama prehistoria, es como si antes no existiera, y que ese es ese periodo de tiempo que se le asigna a cuando no hay documento escrito. Entonces, claro, mucho de lo que conocemos de la prehistoria es interpretación e imaginación de historiadores, artistas, enciclopedistas. Digo, hay como un espacio muy grande para la idea de la imaginación en la historia. Y a mí eso es algo que siempre me gusta mucho, digo, me atrae. Como entender que el pasado es una ficción también en ese sentido. Ficciones más formadas, si se quiere, o ficciones más defendidas, pero que al final eso, las representaciones son ejercicios de construcción. Entonces, el proyecto un poco trabaja alrededor de esas derivas. Nada, no sé cuánto querés que desarrolle. Sí, pero... bueno, un poco sí, yo creo que las imágenes, ¿no? Hay toda esa reflexión detrás, pero son imágenes muy plásticas. Yo creo que es mi proyecto más pictórico. Yo también lo creo. Gracias. De lo que he visto. Tampoco sí, sé si sí, conozco no, todas. yo creo que sí. Es Yo muy lo pictórico. miro hoy y veo a un Martín tratando de pintar. Sí. Lo veo como muy claro. Digo, creo que es la pintura que me hubiese gustado hacer si hubiese sabido pintar mejor. Y lo que haces es fotografiar de una manera casi enigmática, ¿no? En realidad, el dispositivo técnico del proyecto es bastante simple, que es el objeto en el museo, como siempre las vitrinas mediante o distintos dispositivos de cristal, ¿no? Que permiten ver pero no tocar, y las mismas luces del museo que se ven reflejadas en estos dispositivos. Wow. Entonces, yo lo que hago es como buscando movimientos del lector, del observador, como a generar como diferentes encuentros, que al final a mí me gusta pensar que es una síntesis, porque está el espacio de representación, que son las luces del museo y el mismo lugar, el objeto representado, narrado, y el punto de vista, que es quien abre la historia. Entonces, si yo muevo punto de vista, cambia la historia, ¿no? Básicamente, esas dinámicas como se modifican. Y al final me gusta pensar que cada una de esas imágenes es una síntesis de una interpretación de la historia en ese lugar específico, pero si yo miro de otra manera, como los cruces son otros, ¿no? Y es tu interpretación de la historia, ¿cómo luego el espectador interactúa con eso? ¿Le dejas libertad o Claro, le bueno, sentencias? el libro, para quienes no lo conozcan, tiene básicamente tiene un sistema de anillas, casi como de carpeta de colegio, de bachillerato. No sé si acá eran así en Argentina, por lo menos sí. Creo que sí, estas de anillas que ibas metiendo en las hojas. Exacto. Entonces permite como el reordenamiento, si se quiere, o la disposición abierta. A mí me gusta mucho, o es un concepto que un poco empecé a pensar en los últimos años, reflexionando sobre mi práctica editorial, que es dividir como el desarrollo de un libro en dos caminos, que es lo que me gusta llamar sistema de edición cerrado o sistema de edición abierto. La forma bruta para mí cae en este registro, ¿no? Que son una tipología de libros que permiten como
no siempre por su falta de lomo, por su capacidad de ser abiertos, pero sí hay una capacidad de reordenación de la lectura que le da al lector una jerarquía a la hora de construir el relato mayor que en la otra tipología de libros, que son los libros de siempre, los que van de la página 1 a la última, ¿no? Pero hay como operaciones muy distintas pasando los dos campos. El de la forma bruta se pone sobre este, ¿no? Que es, el lector puede abrir el libro y puede modificar lo que encuentra. Tiene un plus, que es que cuando uno reordena las fichas, por la manera en la que las compusimos a las imágenes, están todas como trabajadas por tercios. Entonces es muy probable que vos, al mover una ficha sobre otra, hagas un encuentro formal que parezca premeditado. Entonces lo que nos gustaba era como fomentar la lógica del hallazgo. Como que el lector mismo diga como, esto lo encontré yo, ¿no? Entonces el lector que se ve motivado porque produjo un hallazgo va a querer seguir. Sí. Y esa lógica ¿no? que hay en este proyecto de la interacción de la persona con la obra, ¿eso lo has trabajado también en tus siguientes proyectos o fue algo que se quedó muy ahí? En la editorial lo volví a trabajar con otros libros. De mi autoría hay un libro que es un libro pequeñito para describir una flor, que es otro proyecto donde también un poco se juega con eso. Para mí está menos logrado, si se quiere, como la atención. Pero sí, es un campo que no lo volví a trabajar tan de frente. Pero ahora me estoy enfrentando a él, eso como teóricamente. Como tengo ganas, estoy trabajando en un libro, les cuento. Muy bien. Me autopromociono. Claro, para eso también Para eso estamos estamos. acá. No, pero estoy como sistematizando un montón de reflexiones alrededor de la práctica editorial y trabajando mucho reflexionar sobre los sistemas de edición abierto y generando como una especie de análisis, como tratando de entender cómo funciona la lectura en este campo, ¿no? Como en el otro campo está muy claro. O sea, el objetivo, siempre lo digo, me gusta cómo suena, ¿no? Que el objetivo en sistemas de edición cerrado es levantar al lector en la primera página y llevarlo lo más lejos posible, preferiblemente hasta el final. No todos los libros lo logran, ¿no? Acá es más complejo porque hay sistemas de edición abiertos donde el lector puede hacer cualquier cosa, donde a veces se le ordena qué hacer, a veces no. A veces parece un libro sistema de edición cerrado, pero en realidad hay una trampa que abre. Me interesa mucho este campo. Como ahora lo estoy pensando. Es interesante. Porque además yo creo que al final el espectador o quien consume, sobre todo en el sentido de los libros, es que quiere que tú le digas, bueno, pues empiezas por la 1 y acabas, ¿no? O esa es la manera clásica de consumir. Sí. Pero esto está cambiando también, ¿no? Por eso esta exploración es tan apasionante en este punto. ¿Esto estáis haciendo en Set Editorial? Sí. ¿Qué tipo qué busca en esta editorial? ¿Cómo es la relación con los autores? Cuéntanos un poco. Sigue con el autopromoción. Vamos con la autopromoción. Yo me siento muy orgulloso de decir que la mayoría de los autores que publico en SED empiezan siendo autores y terminan siendo amigos. Y eso para mí es fundamental en la práctica editorial. Habla mucho de la editorial ya, ¿no? Porque... Sí, a mí me gusta, digo, en términos de la cercanía con la que trabajo con los autores, termino siempre desarrollando algún tipo de vínculo. Me gusta mucho meterme en los proyectos. Yo soy de los que defienden esta no tan popular idea de que la práctica del editor tiene connotaciones autorales sobre el proyecto. Debate para otras 3 horas de otra entrevista que no vamos a hacer hoy. ¿Pero defiendes o no? Absolutamente. Yo creo, o sea, no voy a hablar de los libros míos, pero creo que hay grandes libros de fotografía que están todos firmados por sus autores, pero que detrás de eso hay un gran editor que hizo que ese proyecto fuera otra cosa. Que el libro no es el proyecto del autor, que el libro no es ese proyecto original, sino una traducción de ese proyecto, y en el proceso de traducción hay un montón de decisiones. Mismo defiendo la lógica autoral del diseñador, ¿eh? O sea, creo que hay diseñadores que hacen que los proyectos sean una cosa distinta. El libro no termina siendo un envase para el proyecto nada más, sino que promociona discursos. Exacto. Y en sus decisiones formales esos discursos cambian. Por más que las imágenes sean las mismas, hay instrucciones de lectura que hacen que uno las perciba distinto, las mire distinto, las piense distinto. Y esa matriz no es menor. Cuando vos vas a una exposición,
vos tenés el nombre del artista y el nombre del curador. En un libro vos tenés el nombre del artista. Y tenés que ir, página Al final. 321, en letra 6, nombre de editor, nombre de diseñador. Bueno, es que no todos los proyectos caben en un libro, o, ¿no? De la manera Sin que lugar a fueron duda. concebidos en una pared o como proyecto imaginado. Y es el libro lo que les da otro empaque absoluto, ¿no? Sí, O sea, sí. A y mí me ahí el gusta, editor sí, a mí me gusta pensar la lectura como un proyecto. exacto. Entonces es un problema que me interesa. No sé. Y para solo, claro, no quiero como alargar mucho en tus proyectos, pero sí que hay dos proyectos que también trabajan alrededor de la historia, la construcción de relatos. Yo te lanzo los dos y ahonda donde quieras. Una es Ruinas sin título y el otro Hermes Unesco, ¿no? Mm. Sí, o sea, creo que los tres se podrían enmarcar como una trilogía con La forma bruta. Sí. Creo que ahí sos buena entrevistadora y notaste como las migas, las juntaste. Mm, Pero sí, de alguna manera los tres tienen que ver con lógicas de pasado, ¿no? Como de pasado viejo, viejo, de pasado pesado, ¿viste? ujú, Como ese pasado. El sí, Runa sí. sin título trabaja, es una técnica fotográfica que tiene que ver con cierta destrucción de la imagen a partir de el sobreprocesamiento de la imagen digital. Nada, no voy a hablar mucho más de la técnica, pero bueno, hay algo donde la imagen se Bueno, arruina. pero tiene mucha importancia en los tres, ¿no? También Sí, la técnica que has sí, utilizado. a mí me gusta mucho, por eso antes decía como Ujú, estas lógicas de la fotografía en crisis, me gusta mucho la narrativa detrás de la técnica. Creo que la claro. técnica misma imprime condiciones Ujú, y que esas condiciones las da la máquina y las da cierta forma de usar la máquina, no sé, como que ahí ese es mi ujú, campo de pensamiento, de acción. ujú, Ruinas sin título, como el motivo sobre el que trabajo, son tres espacios arqueológicos, tres ruinas de tres templos de tres grandes imperios del pasado. ujú. Uno es Pompeya, el otro es la tumba de los soldados de terracota en China, que es la tumba del primer emperador de China, que es Qi Yang, creo que era. Bueno, no me voy a acordar el nombre, pero... Ahí no te voy a ayudar. Y que es como el emperador de la Gran China, es el quien unifica todo el territorio chino. Ujú, Y el último es Bonampak, que ujú, es un sitio, se entiende que de peregrinación religiosa en el sur de México, pero que correspondía a los mayas, ¿no? Era un centro de poder maya. Entonces, como el ejercicio así un bien reducido que hace el libro es a partir de esta técnica de producción de fotografía arruinada digital, el libro hace una ficción que es construir un templo solo, una narración sobre un templo construido a partir de las partes de estos otros. Y, y nada, es un ejercicio arquitectónico casi, ¿no? El libro, como se construye un templo nuevo con un recorrido, hay una voz en primera. Es un homenaje a Indiana Jones. O a mí me gusta eso también te he pensarlo escuchado, ¿no? Que te bebes de Indiana Jones y de absolutamente. No, Es Jurassic Park, de ¿no? Jurassic Park totalmente. Es un libro de aventuras. O me Ujú, gusta pensarlo de esa manera, ¿no? Como ese ejercicio te entro a un templo desconocido a buscar a un buenísimo. tesoro, ¿no? Ujú. Eh, y bueno, eso desata fuerzas como históricas, milenarias, no sé. Es un libro divertido, a mí me gusta, me sigue ¿Este sí gustando. lo tenemos aquí o tampoco? No, está agotadísimo también. Por Hay que suerte, reeditar todo. y bueno, sí, hay que financiarlo, mira. Ya, ese es Si, un gran si problema. algún gran mecenas se está oyendo por ahí, Bueno, en Artfoto hay un poco de todo, así que bueno, a ver si estos encuentros generan. encantado de conocerles. No, sí, igual me gusta, o sea, me encantaría reeditar cosas, pero estoy como concentrado Ya, bueno, en lo tienes. que estoy, en lo nuevo, ¿viste? Como, entonces, al final la energía es limitada. ¿Y en Hermes Unesco ya usas la inteligencia Sí, artificial? Hermes Unesco, para hacerla de vuelta como muy simple la operación, pero trabajo con unos catálogos que publicó la UNESCO en los 70, que fueron unos libros pequeñitos que se publicaron en España, en Latinoamérica, Ujú, en muchas partes de Europa, que eran, básicamente eran para promocionar el nuevo invento de la UNESCO, que era el patrimonio de la humanidad, ¿no? Como estas cosas que la UNESCO, que no se sabe sí. bien qué es la UNESCO, considera que son patrimonio de la humanidad. Publica estos 35 tomos, que son unos libros chiquititos que eran Mm. muy económicos, o casualidad, de los 35 tomos había solo uno de Latinoamérica, o sea, patrimonio de la humanidad, de nuevo, desde dónde, ¿no? Se diseña. Y bueno, básicamente estos libritos como los digitalicé enteros y con todas esas imágenes que eran todas fotos de objetos arqueológicos, sitios arqueológicos, como objetos culturales del pasado.
eh, generé como una biblioteca, un dataset, como se le dice hoy. A mí no me gusta esa palabra, me gusta, yo soy borgiano, Biblioteca. hablo de bibliotecas. Y a partir de esa biblioteca de imágenes, como de esta especie de colección, empecé a generar mezclas con inteligencia artificial, construyendo como eso, como si fuesen nuevos objetos, nuevas derivas objetuales, que también de alguna manera representan posibles como colisiones de civilizaciones que nunca se influenciaron entre sí, ¿no? Como al final termina siendo un objeto muy especulativo, que me sigue gustando mucho. De hecho, empecé a trabajar en un Hermes UNESCO 2, Ah, sí. Mm. mecenas, ahí andamos. Hay otro. Hay otro en camino. No, pero lo que estoy haciendo, o lo que estoy pensando en hacer, vamos a spoilear, es para el primer libro yo mezclé libros que existían del pasado, Ujú. una colección del pasado y generé una colección nueva. Para el libro nuevo lo que estoy pensando en hacer es mezclar mi propia colección. Ah, wow. Como lo que se dice en términos borgianos, como una degradación de segundo grado, Ujú. ¿no? Como el primero viene de como una degradación de representatividad de algo que existía, algo que no existe, pero que ahora existe, y ahora es solamente compuesto a partir de esto, ¿no? Como ahí ando, digamos, dándole, nada, haciendo cosas nuevas. Pues ahí esperaremos a que lleguen. No quiero acabar sin hablar de un concepto que te he escuchado hablar y que me fascina y en el cual estoy absolutamente de acuerdo, pero creo que es importante em, ahondar ahí, ¿no? Y ser conscientes de estos, que es que ahora mismo estamos viendo imágenes constantemente, pero muchas veces da la sensación de que son imágenes repetidas Mm, y tú hablas de instagramización cultural. absolutamente. Sí, yo lo pienso desde el Instagram porque me parece que es la manera sofisticada de hablar de la palabra algoritmo, pero al final termina siendo como algo parecido, ¿no? Pero creo que pasa mucho en el ámbito de ferias, ¿no? Como hay, por lo menos en el ámbito del libro también. Hay un Ujú. consumo del libro que tiene que ver con la lógica de conseguir esa imagen, pero más no de meterse dentro del libro, ¿no? Como al final me, me pasa mucho en ferias, quizás no en este tipo de ferias como más dedicadas, más Más especializadas, especial. Mm. pero que eso, como al final del día miro mi Instagram y tengo 100 interacciones, gente que se sacó fotos con mis libros, fotearon libros y los compartieron, pero después tengo 5 ventas. Entonces, entre acá y acá hay una diferencia. La gente está consumiendo la imagen, más no el contenido de la imagen. Digo, más clara que esa la reflexión. Y eso No. nos arrastra un poco a un fascismo cultural, Bueno, una homogeneización del pensamiento. sin lugar a duda. Sí, sí, sí. Quizás, digo, Ahí es como luchar contra la máquina de habría nuevo, que ¿no? desarrollarlo, digo, mucho más, pero sí creo que sí, estamos ante un achatamiento de la Sí. diversidad cultural. Y el achatamiento lleva al fascismo, ¿no? Bueno, no lo digo yo, lo dice la realidad, ¿no? Como Bueno, estamos. pero está bien que ¿no? se remarque No, ese. quizá lo que sería interesante Sí. remarcar, digo, para no abrir como la reflexión, sino para Mm. cerrarla, de que incluso en el terreno de la fotografía y de la imagen, desde el lugar en el que trabajamos nosotros, existen esas opresiones, Sí. aunque estemos fotografiando flores, ¿no? O por lo menos a mí me gusta como fomentar el ejercicio constante de entender que uno en la mano no tiene un pincel, sino que uno en la mano tiene una máquina, que esa máquina la diseñó alguien, y sirve a ciertos intereses económicos, políticos, sociales. No, como no es inocente la fotografía, no puede serlo porque sale de un aparato. Lean a Flusser, digo, para seguir a quien le interese ese hilo, pero nada, que incluso fotografiando la belleza también estamos haciendo política, ¿no? Entonces, nada, tampoco para deprimirlos. Miren fotos de flores, son hermosas, pero Pero yo pen- creo, me quedo con esa frase, fotografiando la belleza estamos haciendo política. sí, sí, sí. Me quedaría aquí, supongo que lo notas, escuchándote horas, pero el tiempo, ¿no? ¿Cómo es? La dictadura del clic también rige que las Llega hasta acá. entrevistas duren lo que duren. Pero ha sido un placer. Muchísimas Gracias a gracias. vos, Ana. Un placer. Y a quienes nos han escuchado, si os ha interesado esta entrevista con Martín Boyati, pues encontraréis muchísimas más en el marco de estos encuentros en los que estamos intentando reflexionar y meter más interrogantes en este mundo tan fascinante que es el de la fotografía.